¿Qué tal, amigos? Pues buenas noches. Hoy estamos en este formato que les platicaba la semana pasada. Hoy este video, pues como están ustedes viendo, ¿verdad? Aquí en YouTube, pues no es en vivo. Eh, es en vivo la transmisión, pero el video se grabó previamente. Ok, próxima semana la reunión será 100% en vivo en Google Meets. Ahorita pues se está viendo aquí en YouTube. Ok, pero, perdón. Pero bueno, el propósito de esto es, por un lado, no interrumpir los estudios, entonces poderlos pregrabar cuando sea necesario, pero por otro lado también el propósito es poder tener la semana que no es en vivo, que ustedes, tanto ustedes como yo, tengamos flexibilidad de poder pues, pasar tiempo con nuestras familias o hacer alguna ocupación que necesitemos hacer. Pero bueno, vamos a la palabra de hoy. Estos videos a lo mejor van a ser un poquito más cortos. Van a ser sesiones alrededor de 20, 25 minutos. Los otros son como casi la hora, 40 minutos. Pero bueno, eso digo ahorita y luego me meto en el tema y me va llevando y me va llevando. Pero vamos a ver qué nos pasa en este día de hoy, qué acontece, ¿verdad? Y estamos hablando de la fe. La semana pasada y antepasada, bueno, las reuniones pasadas y antepasadas, hemos hablado sobre la fe. ¿Cómo dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios? Todo lo que gira en nuestra vida cristiana se va a activar y se va a llevar a cabo por medio de la fe. La fe es es el disparador, es el gatillo que dispara la obra de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Lo sobrenatural, yo les decía, el poder vivir la vida en Cristo, el poder ver milagros, el poder ver señales, el poder vivir en una dimensión sobrenatural. Eso se logra por la obra de Dios en nosotros. Eso se logra por medio del Espíritu Santo trabajando en nosotros. Eso se logra por medio de Dios interviniendo con milagros en nuestra forma de llevar la vida. Sin embargo, para activar esa dimensión es necesario que nosotros vivamos a través de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. De modo que yo les decía en las dos reuniones pasadas que la fe tiene que ver con esperar, la fe tiene que ver con procesos, la fe tiene que ver también con dónde está nuestra esperanza. Nuestra esperanza debe estar en Cristo mismo. Jesús es nuestra esperanza. A Él es el que estamos esperando que regrese. A Él es el que estamos esperando ver el día que partamos de aquí, podamos estar en su presencia. Estamos esperando una promesa y un galardón que Él tiene y que Él trae a nosotros. Pero la fe también tiene que ver con proceso. Esperar tiene que ver con un proceso. Tú esperas algo que lleva un proceso en muchos sentidos. Por ejemplo, una pareja que está embarazada, se usa el término, están esperando. ¿Y qué es lo que está pasando? Que ellos están en un proceso de 9 meses donde el bebé está en gestación, está en desarrollo, y ellos no pueden verlo físicamente, ellos no pueden verlo más que por ultrasonidos, y bueno, ahorita que está muy avanzado todo, pero originalmente pues no podías ver y simplemente era esperar que el proceso de crecimiento y de desarrollo del bebé se llevara a cabo de manera que pudiera ya luego salir y ya tener el fruto de esa espera en los brazos. Eso es un proceso de esperar. Está el proceso de esperar el cumplimiento de una promesa. Por ejemplo, Abraham. Dios le dice, ¿sabes qué? De tu descendencia voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Te voy a dar un hijo. Y él tiene que esperar el tiempo para que se cumpla la promesa. En el tiempo de espera hay un trabajo que no vemos. Como este bebé que yo te digo, que está creciendo y desarrollándose, no lo vemos a simple vista, pero hay algo pasando por debajo
del radar. Hay algo pasando tras bambalinas, vamos a llamarle así, hay algo pasando ahí. En promesas de nuestra fe que Dios te está trabajando, que estamos, así, si hacemos nuestra parte para que las cosas ocurran, y ahora está en la mano de Dios el tiempo de espera, sí, en ese proceso Él nos está llevando por un trabajo. Y el trabajo tiene que ver con perfeccionar nuestra fe. En la espera de Abraham, su fe fue perfeccionada, fue trabajada, fue llevada a un desarrollo. Te voy a leer lo que dice en la palabra. Ok, vamos a ver un pasaje que muchas veces es malentendido. Lo entendemos distorsionado a como realmente es este pasaje. Estoy abriendo una imagen. En Mateo 17:20 dice Jesús, el siguiente pasaje que es muy conocido, dice Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada les será imposible. Y nosotros hemos malentendido este pasaje como entendiendo que si tuviéramos la fe como el tamaño de un grano de mostaza, podríamos pues ver estos milagros. Y mira, te voy a compartir. Aquí está un grano de mostaza. Es una pues semilla muy pequeña, ¿verdad? Mira, los dedos están obviamente en zoom, hasta se ven las arruguitas ahí, las huellas digitales, y ve el tamaño de la semilla. Y por mucho tiempo yo he escuchado enseñanzas que dicen que si nuestra fe fuera pequeñita, muy por más pequeña que sea, esa fe movería grandes montañas. Y déjame decirte una cosa, no está, la explicación no significa eso, sino significa que nuestra fe debe de tener las características de una semilla de mostaza. Y te voy a llevar a otro pasaje que a veces se nos olvida. Para Mateo 13:32 dice lo siguiente, dice, de la cual a la verdad la semilla de mostaza es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es mayor, es la mayor de las hortalizas y se hace un árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Cuando Jesús nos invita a que con un grano, que nuestra fe sea como un grano de mostaza, no se refiere a que aunque sea pequeña, con eso podemos mover grandes cosas, se refiere a que tiene la capacidad de crecer y de desarrollarse grandemente. La semilla de mostaza es la semilla más pequeña, pero cuando crece, ¿verdad? La hortaliza de la mostaza es muy grande, incluso capaz de dar sombra, incluso capaz de anidar aves. Y nuestra fe es una fe que se tiene que trabajar. Abraham trabajó su fe. Noé trabajó su fe. David trabajó su fe. José trabajó su fe. Pedro trabajó su fe. Pablo trabajó su fe. ¿Tú y yo qué crees? Tenemos que trabajar nuestra fe. ¿Ok? La fe de Abraham fue siendo perfeccionada en el tiempo de espera. Por eso el tiempo de espera, aunque no nos gusta, es muy necesario. Y algunos tiempos de espera son más cortos o son más largos, y en los tiempos de espera tiende a venir
la duda, como hablaba la semana pasada, Satanás usa esos tiempos para sembrar duda, para traer discordia, para mentir acerca del carácter bueno de Dios. Y es ahí donde nuestra fe está siendo probada, está siendo eh, empujada, está teniendo resistencia para que el músculo, como te hablaba la semana pasada, de la fe, pueda desarrollarse, pueda crecer, pueda ir hacia adelante. Fíjate lo que dice Hebreos 11. Dice lo siguiente. Dice, por la fe Abraham, versículo 8, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir con herencia. Salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en la tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Mira, aquí vemos dos aspectos bien interesantes como joyas que después podemos profundizar. Número uno, la fe lleva obediencia. Dice que por la fe Abraham obedeció. De modo que nuestra fe nos tiene que llevar a obedecer. De nada me va a servir un tiempo de espera donde no desarrollo obediencia, donde solo estoy como esperando a que suceda. Eso no es la verdadera espera. La verdadera espera bíblica es obedecer y mantenerme obedeciendo. Porque muchas veces en el tiempo de espera no sabemos mantenernos fieles porque sentimos que Dios nos está fallando. Y entonces aplicamos esa de, bueno, pues si tú no me vas a dar lo que yo quiero, yo tampoco tengo por qué cumplir todo esto, y la aflojas y luego le vuelves a echar ganas. Y entonces no hay una constancia con la que Dios puede trabajar. La fe de Abraham lo llevó a obedecer y fue creciendo en obediencia, fue perfeccionando, pero se mantuvo obediente. Ahora, dice que esta fe también la heredaron, la promesa la heredó Isaac y Jacob. Si ellos heredaron la promesa, también heredaron la fe, pero no de una manera mágica, ¿verdad? Así como que, yo te la heredo, sino que tu fe y tu obediencia, el ejemplo de vida que tú tengas, va a ser un ejemplo para generaciones futuras que también obedezcan. ¿Sabías tú que Isaac, su esposa, tampoco podía tener hijos? Pero ¿qué fue lo que pasó? Cuando Abraham tuvo a Isaac, seguramente Abraham le contó el proceso y la promesa y la bendición a Isaac. Y cuando Isaac se encuentra con su esposa, ¿verdad? Que manda un siervo a Abraham para que le traiga esposa. Y cuando Isaac entra en matrimonio, se da cuenta que su esposa, Rebeca, no puede tener hijos. Pero Isaac, que heredó la fe trabajada ya de Abraham y que él mismo es fruto de esa fe y que vio el ejemplo de su papá siendo un hombre de fe, cuando se topa con lo imposible, simplemente lo resuelve bien sencillo y ora y Dios le da el hijo. Y pasa menos tiempo que con su nacimiento y es más efectivo porque es una fe que se ha trabajado y se ha ido enseñando. Ahora dice que Abraham hacía esto porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Te fijas cómo la fe de Abraham estaba fundada en lo eterno, estaba fundada en el cielo, en la Nueva Jerusalén? No estaba fundada en el hijo que le iban a dar, no estaba fundada en la bendición terrenal, estaba fundada en que esperaba una ciudad mejor, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esa misma fe, por esa misma fe, Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. La fe te fortalece. Cuando tú empiezas a fortalecer tu fe te va a fortalecer a ti. Escucha ese misterio. Cuando tú fortaleces tu fe te empieza a fortalecer a ti, te lo devuelve. ¿Y cómo fortaleces la fe? Siendo fiel. La palabra fe, el original, viene de la misma palabra fidelidad, ser fiel, ser permanente. Nuestra fidelidad nos desarrolla fe y nos fortalece la fe, de modo que cuando
La fe está siendo probada. Nuestra fidelidad, el haber mantenido la fe, nos va a fortalecer. Ahora dice, por lo cual también de uno y de ya casi, uno casi muerto, o sea, Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Dios cumple sus promesas. Ahora, al 17 dice, por la fe, estamos en el 11:17 de Hebreos, Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció, la promesa ofreció a su unigénito, habiendo dicho en Isaac te será llamada descendencia, pensando, escucha esto es clave, que Dios es poderoso para levantar a uno de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Sabemos la historia, Abraham fue probado ya habiendo tenido, primero en un tiempo de espera, pero ya que tuvo su tiempo de espera, Dios le dice, quiero que me entregues a Isaac. Y Abraham, escucha, la fe de Abraham dice que lo lleva aún a creer que Dios puede resucitar muertos. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho a Abraham, por medio de Isaac va a venir una descendencia. Y luego Dios le está diciendo a Abraham, entrégame a Isaac. No concuerdan, como que pareciera chocar, pareciera ir en contra. Sin embargo, Dios, Abraham lo razona de esta manera y dice, a ver, si Dios me prometió que en Isaac va a haber descendencia, eso tiene que ser verdad. Si Dios me está pidiendo que mate a Isaac, también Dios merece eso y yo se lo voy a entregar a Dios porque amo más a Dios. ¿Cómo voy a conciliar estas dos ideas? Pues a lo mejor Dios después de que mato a Isaac lo revive porque Dios prometió que de Isaac vendría descendencia. Y dice, de la cual de la muerte figuradamente, porque pues finalmente no lo mató, pero dice, le volvió a recibir. Y ahí estamos hablando de un nivel de fe ya probado, donde aún las cosas que parecieran ilógicas, para Abraham, que está seguro que Dios le está hablando, lo llevan a seguir desarrollando lo que hablamos al principio, obediencia. Abraham fue obediente hasta el punto de que estuvo a punto de matar a Isaac en ofrenda a Dios, en adoración a Dios, en entrega a Dios. Sin embargo, Dios es fiel y no lo permite. Pero si hubiera muerto Isaac, Abraham dice, Dios lo puede resucitar. Qué increíble, ¿verdad? Que a veces no estamos dispuestos a, una vez ya que hemos recibido ciertas promesas, a volver a ponerlas delante de Dios. Y a veces pensamos que Dios nos lo pudiera quitar o pudiera hacer algo, pero en las manos de Dios es donde está bien, porque aún lo que está muerto puede resucitar. Ahora te quiero leer lo que dice Romanos 4 y con esto voy a ir comenzando a terminar. Hablando de la misma fe de Abraham, dice, versículo 16, 4:16, dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia. Acuérdate, la fe es un regalo de Dios. Entonces, cuando tú y yo por fe obtenemos la promesa, es una promesa que es gratuita, que la fe con la que tú has creído es una fe que Dios te dio. Y por eso la gloria es para Dios y no para ti por haber mantenido bien machín tu fe. No, al final toda la gloria es para Dios. Dice, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia, no solamente para la que es de ley, sino también para la que es de la fe en Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Fíjate, vemos otra vez parecido a Hebreos. Dios da vida a los muertos y Dios le habla a las cosas que no son
como si ya fuera. Cuando Dios promete, le está llamando a las cosas que aún tú y yo no vemos, que todavía no son, pero que en el futuro van a ser posibles porque Dios está detrás de ello. Y dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho. Versículo 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¡Pum! Abraham no se debilitó su fe, sino que se fortaleció en su fe. ¿Y cómo se fortaleció en su fe? Dando gloria a Dios. Un estilo de vida dedicado a Dios y en adoración a Dios. Si tú quieres fortalecer tu fe, tú tienes que dedicar tu vida, enfocarla en agradar a Dios, en vivir para Él, en entregarte con toda tu alma, toda tu mente, todo tu corazón a Dios. Y en ese proceso tu fe se va a estar fortaleciendo de tal manera que aún lo estéril de Sara no importó a Abraham. Es que me han dado estos diagnósticos médicos que me dicen que no se va a poder mi situación. Mantente creyendo. Es que yo veo que todo, por más que intento, cada vez que veo, sale peor las cosas. Mantente creyendo. Fortalece tu fe, que cree que Dios le habla a las cosas que no son como si fueran, que da vida a los muertos, que resucita a los muertos, pero hazlo fortaleciéndote, dando gloria a Dios, glorificando al Señor con tu vida. Y en el momento en que Dios se vuelve el objeto de tu glorificación y no aquello que esperamos, en ese momento Dios ve nuestro corazón y considera que estamos aptos para que el proceso se vaya acortando y podamos ver el fruto de la fe en nosotros. Pero tiene que ser Él y lo eterno. La ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. El tiempo donde Él va a volver por su iglesia. Esa eternidad es la que nos tiene que estar consumiendo el corazón. Porque de lo contrario, podemos llegar a obtener la promesa y apartar nuestro corazón a Dios, porque nuestro corazón estaba en una promesa y no en Dios. Y el punto es terminar como Abraham sus días, siendo fiel, siendo fiel. Mis amados, espero que esta reunión de hoy te haya bendecido. Espero que sea un tiempo donde pues puedas fortalecer tu fe. Ya puntualmente la próxima semana, que sí va a ser en vivo, voy a dar ejemplos prácticos de cómo podemos fortalecer la fe, además de glorificar a Dios. Como que es una vida de glorificar a Dios en asuntos prácticos. Lo vamos a ver la próxima semana. Pero bueno, por lo pronto sería esta mi participación. Espero que Dios te bendiga, espero que esto sea de bendición para ti. Compártelo con alguien más y nos estamos viendo la próxima semana, ahora sí, en vivo, en la reunión, en el enlace que les haré llegar. Que Dios los bendiga, nos vemos la próxima semana.